Eh, pero bueno, antes de nada, simplemente compartir con todos vosotros y con todas vosotras que, como ya muchos de vosotros sabréis, American Chemical Society, la ACS, cumple 150 años, ahora en 2026. Y bueno, lo estamos celebrando con toda nuestra comunidad. Durante todo el año estamos haciendo diferentes iniciativas. Os recomiendo, para los que no estéis un poco al tanto, que entréis a ese link, acs.org/150, en el que podéis ver todas las novedades y todas las iniciativas que estamos haciendo. Os recomendaría que sigáis echándole un ojo. Pronto va a haber sorpresas, va a haber bueno, nuevas iniciativas, nuevas cosas que podemos y que queremos compartir con todos vosotros. Pero bueno, aparte de eso, lo importante de hoy es la charla, que como podéis ver se llama Integración de farmacóforos en sistemas híbridos ferrocenil, urea, chalcona, una estrategia sinérgica en química medicinal organometálica. Y bueno, nuestra ponente de hoy es la profesora Ingrid Montes González. Y bueno, es un verdadero placer daros la bienvenida en esta sesión y sobre todo tener la presencia de Ingrid con nosotros hoy. Para daros un poquito de una presentación, la doctora Ingrid Montes González es actualmente decana asociada en Asuntos Académicos de la Facultad de Ciencias Naturales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y a su vez es catedrática del Departamento de Química. A lo largo de más de 4 décadas ha construido una trayectoria excepcional que integra investigación, educación y sobre todo divulgación científica. Su trabajo en investigación abarca sobre todo la síntesis y la caracterización de derivados de ferroceno, con aplicaciones potenciales en celdas fotovoltaicas y en el diseño de fármacos. En el ámbito educativo ha sido líder en el desarrollo de estrategias innovadoras para enseñanza de química y sobre todo con énfasis en enfoques constructivistas y en la química verde. La doctora Montes González a día de hoy ha supervisado más de 100 estudiantes de investigación, es autora de múltiples publicaciones, manuales de laboratorio y ha impartido más de 400 presentaciones científicas. Además, su impacto trasciende el aula y el laboratorio. Por ejemplo, es la fundadora del Festival de Química, que es una iniciativa que desde 2015 ha alcanzado a cientos de miles de personas en más de 45 países, inspirando a nuevas generaciones a interesarse por la ciencia. También es cofundadora de la serie de seminarios web en español de la American Chemical Society y la Sociedad Química de México. Su liderazgo ha sido ampliamente reconocido. Es fellow de la ACS, de la UPAC y ha recibido numerosos galardones internacionales por su contribución a la ciencia, la mentoría y el servicio a la comunidad. Por todo esto, la doctora Montes González, sin duda un referente en la química y en la promoción de la ciencia en nuestra comunidad hispanohablante. Así que bueno, sin más, por favor acompáñenme a darle una cordial bienvenida a la doctora Ingrid Montes González y sobre todo, bueno, después de la presentación que le he dado, Ingrid, muchísimas gracias por participar de nuevo en esta charla con nosotros, darnos una horita de tu tiempo y, y bueno, súper interesados por ver qué es lo que nos vas a contar. Y estoy seguro de que la conversación con toda la gente que está hoy con nosotros va a ser súper interesante. Muchísimas gracias, Greco. Y entonces voy a compartir la pantalla. Por favor. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias sobre todo por esta invitación de la cual me siento sumamente honrada. Para mí, ACS es mi casa y pues obviamente como científica creo firmemente en todas sus iniciativas y sobre todo en sus publicaciones. Pues en el día de hoy voy a estar compartiendo con todos ustedes la investigación sobre unos híbridos de ferrocenil, chalcona, urea, y vamos a ver cómo estos compuestos primero son sintetizados, son caracterizados y finalmente la bioactividad. Y al final también voy a hablar, si da tiempo, un poquito sobre otros proyectos que están en curso y o sobre todo de
mi otro aspecto, como mencionó Greco, que es el aspecto de educación. Primeramente, yo quisiera, como siempre se deja para lo último y a veces queda inapercibido, quiero agradecer a mis estudiantes de investigación, quienes son los autores de todos estos grandes logros de conocimiento científico y quienes dan el todo por adelantar la ciencia en Puerto Rico y globalmente. Así es que mi gran orgullo, mis estudiantes de investigación. Así es que muchísimas gracias. Vamos a hablar hoy sobre una molécula que es espectacular. Realmente esa es la palabra que podríamos decir para describir ferroceno. Ferroceno fue sintetizado en 1951 por Keely and Paulson y ello fue un descubrimiento por casualidad o serendipity, porque ellos realmente lo que estaban buscando era la dimerización oxidativa de ciclopentadieno. Para eso utilizaron el reactivo de Grignard de ciclopentadienil y catalizaron la supuesta dimerización con cloruro férrico. Sorprendentemente obtuvieron este compuesto que es un sólido amarillo y pues básicamente poco después Miller, cuando ellos publicaron, ¿verdad? Ese hallazgo, pues Miller dijo que él había descubierto ese compuesto 3 años anterior, pero algo, ¿verdad? Que nos podemos llevar de esto es que se queda a nombre de quien primero lo publique. Así es que realmente este sólido era algo peculiar por su estabilidad y se comenzó rápidamente a hacer estudios de reactividad por Wilkinson, Woodward y otros colaboradores. Realmente el nombre de ferroceno viene a que esa reactividad que se encontró del compuesto era muy parecida a la de los compuestos aromáticos, en otras palabras, benceno. Y de ahí el nombre de ferro por hierro y seno por benceno. Luego de esto, pues obviamente siguió creciendo el interés en conocer un poco más de la molécula y Fisher y Pfaff se dieron a la tarea de ver su cristalografía. Además, se hicieron algunos otros estudios y Fisher encontró, ¿verdad? Y colaboradores encontraron que no era una molécula plana, no era una molécula completamente peculiar, sino que tenía lo que se conoce como una estructura de emparedado o de sándwich, en donde los dos anillos aromáticos, porque es el anión de ciclopentadienilo, coordinan con el hierro y le dan esta estabilidad por completar, ¿verdad? La regla de los 18 electrones cuando estamos hablando de metales de transición. Entonces, de ahí entonces surgió muchísimo interés en conocer un poco más si era posible hacer estructuras como esta con otros compuestos, con otros metales, sintetizar lo que se conoció con el nombre de metalocenos. Específicamente, Fisher se dio a la tarea de tratar de hacer compuestos análogos con otros metales. Y de ahí entonces, en 1973, Fisher y Wilkinson ganaron el premio Nobel por su descubrimiento y aportaciones a la organometálicos. Entonces, ¿por qué ferroceno? Primeramente, ferroceno, como mencioné anteriormente, es una molécula sumamente estable, un compuesto sumamente estable, pero es lipofílico, o sea, resulta ser mucho más lipofílico que su análogo, que sería benceno. Entonces, también por el hierro tenemos que tiene un proceso de oxirreducción reversible. De hecho, se usa como estándar en muchos procesos analíticos. Y eso pues le da cierto potencial para activar o aumentar su actividad biológica. Cabe mencionar que también se han hecho estudios de toxicidad y no resulta ser tóxico. Así que tenemos aquí, ¿verdad? Algo bien importante, donde hay un compuesto que puede estar utilizado para diferentes aplicaciones. De las múltiples aplicaciones que se conocen de ferroceno, podría mencionar la ciencia de materiales, podría mencionar optoeléctrico, podría mencionar polímeros, podría mencionar aplicaciones que realmente lleven a utilizarlo como catalítico también. Así es que el interés en utilizar la molécula de ferroceno en diferentes aspectos
ha sido creciente y aquí se refleja, ¿verdad?, por las publicaciones que se han sometido al momento. Pero algo bien importante es que también, por su actividad que mencioné anteriormente, pues se le da una aplicación de bioactividad. Eso ha llevado a los científicos a sintetizar compuestos nobles que realmente puedan ayudar, en cierto modo, a ver cómo ferroceno puede potenciar estructuras análogos, haciendo ferroceno como parte de la estructura análoga a drogas que ya son conocidas, sobre todo para enfermedades catastróficas. ¿Cuáles enfermedades podríamos mencionar entre muchas otras? Bueno, pues realmente se pueden mencionar muchísimas enfermedades, pero aquí lo importante es entender que lo que se pretende hacer con estos compuestos análogos de ferroceno es sustituir una parte de la molécula por un grupo que puede ser un grupo fenil, un grupo alquil, por la molécula de ferroceno. Y como mencionó anteriormente, pues eso ayuda a que el compuesto sea más lipofílico, lo cual ayuda, ¿verdad?, a la permeabilidad y también la biodisponibilidad de estos compuestos en el cuerpo. Tiende a ser más, durar más y metabolizarse más lentamente que el análogo sin ferroceno. Así es que esto es bien importante porque cuando vemos las enfermedades catastróficas, podríamos mencionar, por ejemplo, las enfermedades o infecciones causadas por bacterias. Uno de los problemas que tenemos con los antibióticos que se utilizan, primero, que a veces son muy específicos para cierto tipo de bacteria, gran positivo, gran negativo, y lo otro es que eventualmente muchas de estas bacterias, yo digo que son muy inteligentes, pueden crear cierta resistencia al fármaco y por lo tanto perder su, ¿verdad?, su efectividad. Como ven en esta diapositiva, vemos que se han sintetizado diferentes análogos de antibióticos muy conocidos y muy importantes, ¿verdad? Como son las penicilinas y como son las cefalosporinas, por ejemplo. Es bien importante, ¿verdad?, mencionar que en estos casos se ha estudiado y en algunas ocasiones, porque son muchos los que se han tratado de hacer ya como análogos de ferroceno, ha resultado en aumentar la bioactividad, mientras que en otros permanece igual y en otros pues hasta puede ser menor que el análogo conocido. Otra enfermedad que es ampliamente catastrófica, aún en los tiempos en que estamos viviendo, es la malaria, que es causada por parásitos. Específicamente, el parásito que más ¿verdad? El tipo que más se conoce en los humanos es el Plasmodium falciparum. Y la droga más utilizada para esta enfermedad es la cloroquina. Como mencioné anteriormente, uno de los problemas de la cloroquina es que eventualmente los pacientes o, ¿verdad?, el parásito puede crear cierta resistencia y resultar en que la enfermedad vuelve a apoderarse y realmente pues no resulta ser una droga en estos momentos totalmente efectiva. Pues porque hay casos, como dije, que pueden crearse resistencia. Para ese aspecto se ha creado ferroquina. Ferroquina presenta ser mucho más biodisponible y por lo tanto también se ha encontrado que el parásito no puede crear esa resistencia, por lo tanto resulta ser mucho más efectiva que la cloroquina. Actualmente está en una de las etapas avanzadas de ensayos, de ensayos biológicos y es importante, ¿verdad?, entender la contribución de ferroceno en este aspecto. Hay otras drogas que también se han descubierto más recientemente, ¿verdad? Quiero decir, como artemisinina, que también es una droga muy efectiva, tiene quizás menos problemas de lo que mencioné de la resistencia, pero en este caso es una droga sumamente cara y sabemos que la malaria está en países donde realmente no hay recursos económicos
Y lo otro es que queremos que estas drogas sean consumidas oralmente y la artemisina no lo es tampoco. Así es que definitivamente ferroceno está presentando ser un potencial para este tipo de enfermedad también. Y que podríamos mencionar que no fuera, ¿verdad?, una de las enfermedades más catastróficas, que es el cáncer. De modo análogo, es drogas conocidas para diferentes tipos de células de cáncer, ¿verdad? O tipos de cáncer. Se ha tratado y se ha incorporado y se han sintetizado muchísimas drogas que resultan ser, eh, ¿verdad? Mucho más efectivas para el cáncer que el análogo sin ferroceno. En el cáncer, al igual que he mencionado en los otros, es importante mencionar que también muchas veces las células cancerosas crean una resistencia a las drogas luego de estar, ¿verdad?, utilizándose y peor aún que pueden resurgir. Y muchas veces cuando resurgen, pues ya no hay ese tipo de actividad con drogas que se han usado anteriormente, sino que totalmente resultan ser inefectivas. Así es que es bien importante, ¿verdad?, que entendamos que hay drogas, y voy a decir más específicamente adelante, como la tamoxifen, que es utilizada para el cáncer de seno, que es uno de los cánceres, ¿verdad?, que más agobia, y que el análogo de ferroceno ha resultado ser mucho más efectivo. Estas estadísticas son específicamente para los Estados Unidos, pero yo no dudo que sea prácticamente la misma para muchos otros países, incluyendo Latinoamérica. Realmente se estima que más de 2 millones de casos de cáncer, son diferentes cánceres, son diagnosticados anualmente. Eso significa prácticamente más de 5.000 diariamente. Así es que es importante mencionar que entre los cánceres de mayor impacto o que más surgen es el cáncer de seno, obviamente, el cáncer de próstata y también el cáncer pulmonar o de bronquio, sin dejar atrás el de el útero corpus, que también ha ido en aumento, al igual que el colorectal. Entre los más catastróficos en términos de muertes, quiere decir que no hay un medicamento o una terapia efectiva, está el del pulmón y bronquios, el colorectal, obviamente el de seno y el de próstata. Así es que eso no quiere decir que son los únicos, pero sí vamos a mencionar como uno de los de mayor interés por poder lograr medicamentos, ¿verdad?, que sean totalmente efectivos. Hay un, aquí lo que quiero traerle es que hay diferentes tipos de tratamientos para el cáncer, ¿verdad? Hay unos que se conocen como tratamientos locales, que son, por ejemplo, la cirugía, como también puede ser la radioterapia. Y hay otros que son sistémicos porque pueden impactar el cuerpo entero, como es la quimioterapia y como terapias de hormonas, la inmunoterapia, etcétera, etcétera. Algo bien importante es que hay unos que son más efectivos que otros, pero no podemos generalizar. No podemos generalizar porque la actividad o el potencial depende de la etapa del cáncer. Cuando hay cáncer en etapas tempranas, muchas veces pues puede haber una cirugía y esa cirugía erradicar completamente el tumor y de esa manera ser muy efectiva, pero cuando el cáncer está ya metastizado, cuando está completamente regado, pues no podemos hablar de cirugía. Así es que es bien importante, ¿verdad?, que entendamos que todavía queda muchísimo por realmente descubrir en términos de terapias de cáncer. Y otra cosa que quiero mencionar es que muchas veces las terapias de cáncer actualmente se utilizan mezcladas. O sea, lo que conocemos, ¿verdad?, con el argot de un popurrí. Echamos, ¿verdad?, un poquito de cada cosa para lograr el efecto y sobre todo tratar de minimizar el efecto de la resistencia y el resurgimiento. Pues ahorita hablé de drogas que habían sido funcionalizadas con ferroceno y que podían ser muy efectivas. Y aquí tengo dos ejemplos, ¿verdad?
Tamoxifen es una droga muy conocida para el tratamiento del cáncer de seno, específicamente para el cáncer que, como quien dice, es activo a los receptores de estrógeno. En este sentido, tamoxifen ha sido muy efectivo. Sin embargo, tamoxifen no es efectivo para el otro tipo de cáncer, ¿verdad? Que se conoce como triple negativo, porque no expresa, ¿no, verdad? No depende de los receptores de estrógeno. Entonces, en el caso de ferroxifen, que fíjense que simplemente, y déjenme tratar de coger eh, el punto. Fíjense que básicamente lo único que hemos hecho es cambiar el grupo fenil por el grupo ferroceno o ferrocenil, y de ahí, fíjense que el resto permanece igual. Eso logra entonces que ferrocifen, que es como se conoce, sea efectivo no solamente para un tipo de cáncer, sino para ambos. También es efectivo para triple negativo. Entonces, clortimazol es una droga que se conoce ya y se usa para infecciones, especialmente como uso tópico, y ahora se ha redescubierto, ¿verdad? O se ha cambiado el propósito y se está estudiando para cáncer colorectal y nuevamente pues ha presentado un potencial grande, pero todavía está en etapas de estudio. Vamos a hablar un poco de las hipótesis que hay sobre cómo ferroceno puede ser más efectivo o cuáles son, ¿verdad?, los puntos que podíamos traer como ventajas de ferroceno. Bueno, cuando nosotros tenemos un anillo aromático, por ejemplo, un fenil, es completamente plano y si se fijan los bolsillos o los espacios, ¿verdad?, de los receptores, pues puede entrar y probablemente, ¿verdad?, tenemos las interacciones que conocemos, intermoleculares, etcétera, etcétera, con ese receptor, pero fíjense que queda un espacio vacío. Sin embargo, con metaloceno, por su estructura y por ser, ¿verdad?, un poco más tridimensional que el otro análogo de fenil, pues puede llenar un poco el espacio. El llenar el espacio implica que puede tener interacciones más efectivas y por lo tanto eso puede ser una de las posibles explicaciones de la efectividad de ferroceno. Ahora, hay una reacción específicamente de hierro que se conoce como la reacción de Fenton. La reacción de Fenton es una reacción de oxirreducción de hierro, pero cabe mencionar que es en presencia de peróxido. Cuando nosotros vemos la concentración de peróxido en células cancerosas, es mucho mayor que en células normales. Así es que el hierro en su estado de +2 reacciona con el peróxido que se encuentra en estas células cancerosas y se oxida a hierro +3, pero también genera el hidróxido y, más importante, genera el radical de hidroxilo. El radical de hidroxilo, fíjense que el hierro +3 vuelve a reaccionar con el más peróxido, ¿verdad? Porque ya está en su estado oxidado y se reduce al estado de hierro +2, pero entonces genera radical de peróxido. Estos radicales se conocen como las especies reactivas de oxígeno. Y como sabemos, estos radicales pueden aumentar el estrés oxidativo y esto lleva, ¿verdad?, a lo que se conoce como apoptosis, porque este tipo de radical daña las proteínas, lípidos y obviamente el DNA. Así que de alguna manera la reacción de Fenton es fundamental al entender la posible actividad de hierro. Otro muy conocido es la ferroptosis. La ferroptosis es un tipo de muerte celular catalizada por el átomo de hierro en el cuerpo, nuevamente hierro +2. Entonces se asocia que puede suprimir el crecimiento tumoral. Básicamente lo que ocurre es un disturbio intracelular de la corriente de iones de hierro. Hay un aumento significativo nuevamente de las especies de reactivas de oxígeno, conocidas como ROS, y
también una peroxidación de los lípidos en la membrana celular interna, que esto pues obviamente daña la membrana y provoca la desintegración y por tanto la muerte celular. Fíjense que hay, ¿verdad? No se sabe, y busqué muchísima información y no se sabe si hay una relación totalmente directa entre la reacción de Fenton y la ferroptosis, pero definitivamente la reacción de Fenton también produce estos radicales, especies radicales reactivas, y eso es parte de lo que ocurre para que se dé la peroxidación de lípido. Ahora, no se puede decir que están totalmente ligadas o que una depende de la otra, pero sí se sabe que ambas pueden estar trabajando, ¿verdad? Alineadas hacia la apoptosis. Pues básicamente ya vamos a empezar a entrar un poco de lleno en mi investigación y en nuestra investigación de nuestro laboratorio, y vamos a hablar de que básicamente nuestro interés es coger moléculas, como mencioné, que ya se conocen que son bioactivas, específicamente moléculas naturales, y tratar de hacer el análogo de ferroceno. En otras palabras, una de las estructuras antiamañaje o fragmentos que más hemos estudiado en nuestro laboratorio son parte de la familia de las flavonoides y se conocen como chalconas. Las chalconas es lo que está aquí abajo en el recuadro verde. Tienen dos anillos aromáticos enlazados con un puente de una enona. Estos compuestos, pues básicamente atrajeron nuestra atención porque tienen múltiple actividad biológica. Puede ser, se conoce su actividad como cáncer, como antiinflamatorio, como viral, como antibacterial, para hablar entre muchas otras. Así es que es bien, este fragmento o esta estructura, este andamiaje de la chalcona ha resultado ser muy importante. ¿Por qué? Pues según dije, ¿verdad? Que el hierro tiene un comportamiento que puede explicar específicamente cómo podemos hablar de bioactividad en aquel, tanto, ¿verdad? Hablábamos del arroz, que básicamente se identifican con cáncer. Aquí también vamos a hablar de la chalcona y su potencial biológico también para funcionalizarlas como anticáncer. Fíjense una cosa, cuando tenemos una enona, y repasando nuestra clase de química orgánica que tanto amo, podemos tener una reacción que se llama Michael, que es la adición 1,4 o el ataque al doble enlace para formar enlaces covalentes. Pues resulta ser que este ataque nucleofílico a la enona es muy característico de proteínas que puedan actuar como nucleófilo. Por lo tanto, una vez que se enlaza covalentemente, pues obviamente ya dañó y puede haber modificaciones, ¿verdad?, que dañen entonces todo lo que tiene que ver el DNA. Por otro lado, las chalconas se conocen también por tener diversos mecanismos que pueden ser de oxidación, de estrés oxidativo, que puede hacer daño a la mitocondria, como también con otras de las etapas de desarrollo de la célula y por lo tanto crear apoptosis. Hay muchos mecanismos que pueden postularse para las chalconas, pero vamos entonces a entender que las chalconas van a tener un mecanismo de acción diferente a lo que postulamos también para ferroceno. Las chalconas son sumamente importantes como moléculas bioactivas. Así es que se ha desarrollado un sinnúmero de metodologías para lograr su síntesis, que pueden ir, ¿verdad?, desde acoplamiento, que pueden ir reacciones como Wittig, que pueden ir reacciones de condensación, específicamente Claisen-Smith. Esta es la reacción que nosotros hemos tomado como base para nuestra investigación, y esta reacción pues consiste en hacer una condensación dirigida
porque es una condensación cruzada entre dos moléculas diferentes. Claro, para tener un producto efectivo sabemos que solamente una molécula debe actuar como donador y la otra molécula debe actuar como aceptor. En ese caso, pues podríamos tener dos combinaciones. Podríamos tener que ferroceno tuviera un grupo metil en lo que se conoce como acetilferroceno y que en el otro compuesto que queremos añadir para llegar a la chalcona, pues en ese sentido tendríamos un aldehído que no puede poseer hidrógenos alfa para que no pueda competir con la formación de un enolato. Así es que esta reacción, conocida como Claisen-Smith, muy dirigida y muy bien conocida, cuando tenemos acetilferroceno nos lleva al que vamos a conocer como un sistema 1, donde el carbonilo está directamente ligado al ferroceno. Es decir, sistema 1 porque nuestra prioridad UPAC es el carbonilo y por lo tanto el ferroceno sustituye a ese carbonilo. Pero por otro lado, podríamos tener en el ferroceno un hidrógeno, en cuyo caso tendríamos un ferroceno carbaldehído, en cuyo caso en el otro compuesto tendríamos que tener una acetona para que fuera el que formara el enolato y atacara al aldehído, que en este caso tampoco tiene hidrógenos alfa, por lo tanto solamente puede actuar como aceptor. En ese caso nos vamos a un sistema 1,3. 3 porque fíjense que lo que quedaría ahora en la posición 1 sería el anillo aromático, conocido aquí como G, y luego tendríamos el doble enlace y en el doble enlace quedaría ferroceno en lo que se conoce como una posición 3. Dado esto, pues en nuestro laboratorio se han estudiado muchísimas formas de optimizar la síntesis de chalcona. Hemos estudiado reacciones libres de disolvente, que es lo que se conoce, ¿verdad? Como el aspecto de química verde. Se hacen estudios sistemáticos de diferentes bases, temperaturas, relación estequiométrica entre la base, entre los reactivos. En algunos casos, ¿verdad? Hay que hacer pequeños excesos, en otros pues tratamos de, como dije, tratar de utilizar conceptos de química verde. Por otro lado, también hemos tenido que recurrir a la clásica en donde se utiliza una mezcla de disolvente, alcohol y agua. Y realmente pues conlleva también una optimización porque pues a veces hay que usar diferentes tipos de base y diferentes tipos de razón estequiométrica. Y obviamente evadimos, pero en algunos casos ha sido necesario también incluir el reflujo. Evadimos porque queremos mantenernos con química verde, pero en muchos casos pues no podemos decir, y pues es realidad. Tenemos que hacer la síntesis y no siempre podemos atender los principios de química verde, pero sí tratamos de eh, atender lo más posible. En términos generales, nuestra hipótesis, nuestra intención es crear nuevos fármacos, o sea, nuevas moléculas con potencial biológico que incorporen diferentes aspectos de estructuras, diferentes fragmentos. Obviamente, ya por lo que he hablado, saben que vamos a incorporar a ferroceno, saben que vamos a incorporar la chalcona o, ¿verdad?, el enlace de una enona. Y hay diferentes tipos, estos se conocen como las drogas híbridas, y hay diferentes tipos de conocer drogas híbridas. En algunos casos, pues se tiene la droga con un enlace o un enlace o un puente que básicamente no prevalece. Cuando entra en el cuerpo, pues se desintegra y entonces quedan con las dos moléculas que son bioactivas. En el caso nuestro, nosotros hemos escogido un puente que prevalece. Así es que nuestra hipótesis es que nosotros combinando diferentes fragmentos que tengan bioactividad, se va a producir un efecto sinérgico y que realmente vamos a tener mayor potencial de esta nueva droga o compuesto eh, que si tuviéramos cada uno independientemente. Así es que es importante mencionar que nuestro énfasis en la presentación de hoy, que es uno de los proyectos de nuestro laboratorio, es en híbridos de ferrocenil chalcona urea.
ferrocenil, luego un puente de chalcona y finalmente vamos a introducir también un nuevo fragmento que voy a hablar en adelante, que se llama urea. Quiero agradecer al próximo doctor José Méndez Román, José Arnaldo, quien ha tomado el liderato de adelantar este proyecto de manera ejemplar. Y también quiero reconocer a los estudiantes subgraduados que también han contribuido y han dedicado. Leonardo Virriel, que actualmente es estudiante de doctoral, a Samuel Rivera, que también es estudiante de doctoral, y Willary Trujillo, quien también está en proceso de solicitar escuela graduada. Así que muy orgullosa de tener este equipo. Y vamos a ver entonces que nuestra molécula o la droga que realmente queremos hablar en el día de hoy es básicamente el híbrido de ferroceno con la enona, con ahora otra funcionalidad conocida como urea. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el interés de ahora también añadir una urea? Bueno, las ureas primeramente ustedes saben que pueden tener puentes de hidrógeno como aceptores o como donadores. Así que eso es sumamente importante cuando se habla de interacción con proteínas y de receptores. Además, aumenta polaridad y por lo tanto solubilidad. Ya hablábamos que ferroceno pues presenta unas interacciones que pueden ser por los bolsillos, que puede llenar efectivamente interacciones con receptores, que puede ser fenton, que puede ser ferroptosis. En el caso de la enona también hablábamos, ¿verdad?, de apoptosis por diferentes mecanismos y también del ataque tipo Michael, ¿verdad? De diferentes proteínas nucleofílicas. Ahora, en términos de la urea, también tenemos que decir que se ha estudiado ampliamente porque definitivamente tiene unos mecanismos que pueden ser totalmente diferentes a los antes mencionados. Hay diferentes drogas como las que presento en esta transparencia, donde tenemos aquí sorafenib, que es un fármaco ya aprobado y que tiene, ¿verdad?, una inhibición específica y ha resultado ser una droga muy, muy importante en el tratamiento de cáncer. También tenemos regorafenib, que también resulta ser una droga ya en uso. Y fíjense que en ambos casos tenemos la funcionalidad de urea, linifanib. Se encuentra actualmente en etapas de ensayos clínicos, pero también han adelantado, ¿verdad?, ciertas etapas, por lo tanto puede presentarse muy interesante. Pues básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ya les dije que nosotros estamos interesados en tener dos sistemas. Sistema 1, si vamos a repasar, es en el que ferroceno está directamente ligado al carbonilo. Sistema 3 es el que ferroceno está ligado al sistema de alqueno de la enona. Así es que básicamente podemos producir ambos sistemas con la síntesis del análogo con la urea y tenemos aquí, ¿verdad? Si esto es CH3, pues tendríamos la formación del enolato aquí. Esto tendría que ser un aldehído para entonces darnos el sistema 1. Y por el contrario, si esto fuera un aldehído, esto tendría que ser un metil para entonces formar acá el enolato, atacar y formar el sistema 3. Hemos escogido una serie de sustituyentes también a las difenilurea. Y esto porque sabemos, ¿verdad?, que por ejemplo los grupos halógenos han demostrado en otros estudios de otras drogas una estabilidad metabólica, ayudan a la biodisponibilidad de las drogas y también a la lipofilicidad y permeabilidad de la membrana. Así que fíjense, el andamiaje que hemos propuesto en este híbrido es muy interesante. Ahora vamos a ir directamente que esto es una síntesis convergente en donde primero tenemos que producir, ¿verdad?, la parte de la urea. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué entonces la urea no es lo último que se añade? Pues sí, lo tratamos, pero esto resulta ser mucho más efectivo y hoy lo que estamos presentando aquí son los resultados más positivos, pero sí ha habido mucho estudio de cuál es la forma más efectiva de preparar estos derivados de urea. Entonces, en este sentido, pues tenemos, ¿verdad?, la reacción de
de acetofenona sustituido con el grupo amino. Específicamente este ejemplo es posición para, pero ya veremos que hemos tenido también posición meta y cómo reacciono con el isocianato para llevar a cabo una adición nucleofílica. Esta reacción requiere sistemas anhidros, así que es bien importante, ¿verdad?, que mantengamos el sistema totalmente anhidro. Entonces, una vez que se tiene la acetona, pues de ahí hacemos la condensación para llegar al sistema 3. La cetona con el grupo amino, la cetofenona sustituida con el grupo amino, se compra. Así es que es muy fácil, ¿verdad?, tener ese precursor. Sin embargo, cuando vamos al precursor para el sistema 1, no existe ese aldehído. Así es que hubo que desarrollar una síntesis para poder lograr el aldehído y de ahí entonces continuar la condensación para llegar al sistema híbrido que queremos. Entonces, fíjense que lo que tenemos aquí es la producción de la urea con una oxidación moderada. Nuevamente el sistema tiene que ser anhidro. Y de ahí entonces logramos la síntesis del aldehído y la condensación a producir el sistema de enona. Entonces, fíjense que es importante mencionar que estas síntesis pues son muy efectivas. Como dije, la metodología ha sido amplia, estudiada y hemos tenido que usar diferentes agentes oxidantes. En todos los casos tiene que ser suave, moderado y los rendimientos tienen que ser importantes. En este caso es el paso, pero discúlpenme, es el caso específico de la formación de la urea, pero en el caso que mencioné anteriormente es la oxidación. Y la oxidación, pues más efectiva resultó ser con PCC. No obstante, se trataron muchos otros. Fíjense que los rendimientos de esta síntesis o preparación es bastante bueno. Vamos ahora a los resultados experimentales del híbrido que mencioné como nuestra meta para producir los híbridos que contienen ferroceno, el puente de la enona y el sistema con difenilurea, con los diferentes sustituyentes. Fíjense que hemos tratado diferentes sustituyentes, como mencioné, ¿verdad?, en las transparencias anteriores, y los rendimientos para el sistema 1 son mucho más bajos que el sistema 3. Recuerden, ¿verdad?, que en parte quisiera compartir con ustedes que no es la síntesis el problema. Ciertamente en algunos casos queda reactivo sin completar completamente reacción o hay que añadir pequeños excesos. Aquí el problema grande de estos compuestos y los resultados que ven están en triplicado y completamente puro. Simplemente son eh, para que vean que son rendimientos bajos por la purificación. Realmente la purificación es el reto principal de estos compuestos porque se han tratado múltiples formas de recristalización con diferentes disolventes y la forma más efectiva pues resulta ser, eh, disculpen, dis- resulta ser realmente una cromatografía con un gradiente. Así es que la caracterización, como dije, es una parte esencial de nuestra investigación y pues obedece definitivamente a que identifiquemos puntos más claves. Claro, no voy a ir sobre todos los espectros y sobre todo porque estamos corriendo corto de tiempo, pero fíjense que lo más clave aquí es tener el sistema de urea y también el sistema de la enona. Los otros pues son características, por ejemplo, de ferroceno y pues patrones aromáticos, tanto del anillo que está con la acetona, como también el anillo que sustituye a la urea. Así es que en ese sentido también tenemos el carbono 13, nuevamente tenemos aquí lo más importante es el carbonilo de la enona, pero también el carbonilo de la urea, al igual que los otros picos correspondientes a los sistemas aromáticos como mencioné. La evaluación biológica de estas
ureas o de estos híbridos de urea se hace, ¿verdad? Por diferentes tipos. Específicamente se utilizan diferentes tipos de, disculpen, diferentes tipos de células y específicamente se utilizan, como voy a mencionar adelante, células que son adherentes y se utiliza el reactivo de Alarm Blue para hacer, ¿verdad?, el estudio específicamente de crecimiento en este caso. Y el Alarm Blue lo que mide es fluorescencia. Así es que básicamente en colaboración con otro laboratorio hemos logrado tener un estudio de células de colon 205 y la HT29 en respuesta de luego de 48 horas. Y entonces fíjense que tenemos en este caso los sustituyentes de flor y trifluorometil y tenemos una bioactividad bastante buena para CF3 del sistema 1 para la célula de colo 205. Básicamente ambas son de color rectal, así es que pues algo bien importante es que resulta ser bastante efectivo en una de las células, por lo tanto bastante específico. Para el sistema 3, pues tenemos nuevamente que el trifluorometil es el grupo ganador, pero en este caso el mayor efecto lo tuvo en la otra línea celular HT29. Eh, para poder conocer un poco más sobre estos compuestos, pues realmente hemos tenido que hacer el estudio de posibles mecanismos. Acuérdense que les he mencionado que nosotros queremos estudiar los mecanismos de acción. Así es que en este caso, pues quisimos hacer un estudio de apoptosis utilizando el Annexin B, que es un kit que viene ya preparado para hacer este tipo de estudio en colaboración con otro laboratorio, obviamente, y encontramos que definitivamente el control negativo fue simplemente, ¿verdad?, la solución con DMSO, que es el disolvente, y el positivo fue cisplatin. En este caso, fíjense que el compuesto trifluoro del sistema 1, como pueden ver arriba, resultó ser muy efectivo sobre cisplatin, lo cual hace apoptosis, ¿verdad? Hacia actuar con un mecanismo de apoptosis. Entonces, de igual manera, para el sistema 3, pues no tuvimos tan buenos resultados y pues algunos, ¿verdad?, son menores que cisplatin, mientras que este trifluoro metil, pues sí resulta ser mucho más efectivo. En el caso de la célula HT29, pues fue nuevamente el compuesto con trifluorometil el que resultó de mayor bioactividad. Así es que es importante mencionar, ¿verdad?, que ya tenemos, ¿verdad?, como que un compuesto donde podemos señalar que definitivamente puede haber una muerte por apoptosis o un mecanismo que esté actuando en esa dirección. Y entonces, básicamente también tenemos estudios biológicos que puede ser por la permeabilización de la membrana mitocondrial. Y nuevamente estudiamos la misma célula y nuevamente, ¿verdad?, tenemos resultados muy positivos comparados con cisplatin, especialmente para el compuesto de cloro, en este caso, del sistema 3. De igual manera, pues nuestro ganador hasta el momento, ¿verdad? El sistema 1 con trifluorometil también resultó para la célula HT29 de gran importancia. Tratando de ver, ¿verdad?, otros estudios, pues hicimos una colaboración con el doctor Artur Tinoco de nuestro recinto y en este caso, pues se mide el IC50. Se me olvidó mencionar por el teléfono y me disculpo que en el otro caso, pues fue básicamente el efecto de el factor de crecimiento. Pero
en resumidas cuentas, pues básicamente dan una información análoga en el sentido de efectividad. En este caso, pues las células de cáncer que se trataron fueron de pulmón epitelial y nuevamente, pues fíjense que tenemos A549, que es la célula cancerosa, y la MRC5 es la célula normal, no tumorgénica. Y entonces, en ese sentido, pues tenemos que nuevamente el trifluorometil tiene una bioactividad considerable para el sistema 1. Para el sistema 3 es aún mucho más efectivo y fíjense que llega a ser 3.5. En el caso de la MRC5, que es la célula que no tiene, que no es cancerosa, pues fíjense que no existe una toxicidad o que podríamos decir que estos compuestos pueden resultar tóxicos. Quiero llamar la atención al CF3 que ustedes pueden ver aquí, un 12 más 3 que puede ser para ustedes, ¿verdad?, una toxicidad, pero fíjense que la efectividad de la droga no va a llegar a esa concentración. Así es que para que la droga sea efectiva solamente necesitamos un 3.5 micromolar, mientras que para que sea tóxica tendríamos que llegar a un 12. Así es que resultó ser, ¿verdad?, uno de los hallazgos más importantes de nuestro laboratorio y sobre todo de estos compuestos que prometen ser, ¿verdad?, drogas potenciales y actuar de mecanismos diferentes, lo cual implica que podría definitivamente ser un potencial para el tratamiento de cáncer. Aquí tenemos el futuro es luego que tengamos todo esto, volver a añadir, entonces, otro compuesto que sería un cumarino. Y este estudio actualmente está en curso. Quisiera haber llegado a este punto donde tenemos también compuestos cíclicos, pero se me acabó el tiempo y simplemente lo que quisiera compartir con ustedes es que estamos muy apasionados de que sí hemos logrado un híbrido, que el híbrido ha mostrado diferentes mecanismos y que también ese híbrido tiene definitivamente un potencial de bioactividad que tenemos que seguir estudiando para conocer mejor. Hay muchas otras cosas que quisiera haber compartido. En nuestro laboratorio tenemos muchas otras cosas interesantes. Con gusto podemos comunicarnos y poder estar en comunicación, al igual que proyectos de educación. Y aquí está la información de mi página web en caso de que quieran, ¿verdad?, visitarla. Y no quiero terminar sin antes agradecer a la American Chemical Society, a Greco González, a Juliana García por todo su apoyo, a todos los colaboradores que siempre han dado, ¿verdad?, el máximo por poder adelantar y han creído en este proyecto, a las facilidades y los programas de subvención que hemos tenido para ayudar al proyecto y a los estudiantes. Y sobre todo quiero terminar agradeciendo nuevamente a mi grupo de investigación del cual me siento sumamente orgullosa. Y muchísimas gracias a todos por su atención.